acogido por la instancia. Estas inconsistencias, más que un simple olvido individual, se erigen como un indicio de construcción intencionada del relato en el marco de una estrategia común, que finalmente terminan por acreditar el engranaje urdido para esconder la verdad, testimonios claros que fueron ampliamente valorados tanto individual como conjuntamente, exponiendo en su momento las razones por las cuales en la sentencia se podrá determinar por qué no se le dio credibilidad. Frente al tercer elemento, es necesaria la existencia de un doble nexo de causalidad. De un lado, entre la acción del inductor y la decisión tomada por el autor, y de otro, entre esa decisión y la conducta efectiva a realizar, de tal forma que se pueda predicar que la conducta punible del autor sea el resultado de la influencia psíquica del determinador, reuniendo las características de un líder innato, lo que le ha permitido ocupar el cargo más importante de nuestra patria, quien para sostener su legado ha antagonizado a aquellos que no comparten o comulgan con sus firmes creencias, convirtiéndolos en enemigos, cuando realmente son discrepantes, o que por el ejercicio legal de sus funciones tuvieron que reconocer de los procesos en los que bien fungía como denunciante o procesado. Tal es así, la figura de Iván Cepeda Castro se erige como su principal opositor, a quien señala tuvo noticias de él en los años 2008-2009, a través de un cónsul que le comentó había ido a Estados Unidos a cárceles con otros congresistas a visitar extraditados, lo que le sorprendió porque creía eran sus enemigos, considerando, comillas, que los enemigos de las vísperas son ahora sus contertulios, cierra comillas. Y recuerda una serie de acciones en su contra que lo llevaron a saber de él. Desde entonces han debatido en el Senado, nunca han conversado, tendría mucho que decir de lo que ha ocurrido con él. Como siendo presidente, lo llamaban de la Defensoría a notificar que había solicitado un cargo en el que fue a merodear uno de sus predios. Sacó un libro sobre el ubérrimo tratando de sugerir vínculos con el paramilitarismo. Hizo campaña en el 2014 anunciando un debate en su contra, el que rechazaron en plenaria y donde revivió en la Comisión de Relaciones Exteriores por orden de voto de sus disidentes el entonces presidente Santos, cuya amistad tilda de notoria, el que se presidió Jimmy Chamorro, donde se enteró de los presuntos vínculos de este con el cartel de Cali y los ofrecimientos de beneficios en las cárceles. Agregó que en ese debate Cepeda Castro lo acusó de lo humano y lo divino. Lo vinculó con Pablo Escobar, lo acusó de participar en una junta de una empresa de Carlos Molina, quien apareció como el financiador de los sicarios que asesinaron a Guillermo Cano, debate que le dolió mucho y por esa época también se adelantaban diligencias judiciales con relación a la denuncia por él formulada durante los años 2012, 2013 y 2014, pero que solo se vino a resolver en el 2018, justo antes de las contiendas electorales. No entiende si esa actividad febril del senador Cepeda en su contra es porque cree que tuvo que ver con el asesinato de su padre, con quien por el contrario coincidieron en muchos temas, no sintió ni un solo irrespeto de su parte, porque él no tiene ningún odio personal, pero sí ha sido muy difícil. De ahí que ha tenido que verificar muchas informaciones que le han llegado con relación a ofrecimientos de beneficios por su parte. Estas confrontaciones se convirtieron en la motivación a trasladar a su determinado Diego Javier Cadena Ramírez, que lo impregnó de malquerencias y hacer todo para desacreditar sus incriminaciones, haciéndolo parte activa del plan que ideó. Esto no es una especulación, sino que deriva de las interpretaciones de las comunicaciones obtenidas entre ellos, donde podemos escuchar con precisión que a pesar de saber estaban intervenidos su puesta en escena, les jugó en contra, en la medida que esos mensajes que el procesable transmitía con relación a Cepeda Castro en el ID 24686946, Cadena le estaba informando de las diligencias realizadas en la cárcel La Chicota con relación a Juan Guillermo Monsalve, la suspensión de la carta en la retractación, lo que en su criterio, comillas, ayuda enormemente y va a esclarecer, pues que fue víctima de una falsa ilusión que le vendió ese senador, pues que quiero tratar de al menos dejarlo listo desde esta semana. Logré hablar con Jaime Lombana hace media hora. ¿Qué dijo? Que iba a mirar eso. Yo le dije, la urgencia, le dije urgencia, lo voy a volver a llamar mañana. Puntos suspensivos. Presidente, no, venga, le hago un recuento. Este tema de Lombana ya, eso quedó prueba superada. Simplemente
simplemente es que este abogado le haga saber que yo voy de parte suya. Yo pude ir hoy y me contaron una cantidad de irregularidades que personalmente se las explico. Él está siendo muy presionado allá porque ya se filtró de que yo estaba yendo a hablar esa vaina. Entonces que le están diciendo allá que mucho cuidado, que cómo se le ocurre, que no haga eso. Entonces, ¿cuál es mi política? Coger las cosas en calientico, presidente, y resolverlas. Esta investigación se mantuvo a lo largo del proceso incubando en Cadena Ramírez esa idea malsana que todo provenía de la actividad desarrollada por Iván Cepeda Castro. Para ello recordemos el ID 2642299293, en donde se evidencia que el aquí procesado le interroga que si es verdad que el examen grafológico dio que eso lo firmó Areisa, que lo presentó a Luis Alfredo Ramos hoy. Eso va para corte en el caso de Luis Alfredo Ramos y en el caso mío, porque él, en la rectificación de Luis Alfredo, Areisa había dicho que Iván Cepeda le había ofrecido beneficios para que me acusara a mí. Entonces, como la corte dijo eso, que Areisa había negado eso, que ese papel no era de él, entonces con eso ayudó a que le dieran el inhibitorio a Cepeda y a que me concursaran a mí. ¿Qué va a hacer la corte ahora con ese peritaje grafológico? Cierra comillas. Por eso, consciente de la actividad que había desarrollado, qué instigación, por instigación del procesado, cadena le transmitían. ¿Qué va a hacer presidente? Pues le puede inmediatamente iniciar un proceso con Cepeda, porque ese inhibitorio de él automáticamente se le cae y le arranca otro proceso. Inmediatamente, presidente, con esas declaraciones que vienen, la que está pendiente por llegar, la de Carlos Vélez y la del video de la señora, vamos terminando. Ahí vamos reuniendo material probatorio. Se había contado, quienes, valga resaltarlo, llevan el conocimiento de los asuntos más delicados de su vida, y pese a ello optó por inducir a un abogado emergente, carente de las actitudes que se esperan de un litigante de prestigio, ansioso de reconocimiento profesional, a que materializara esas acciones que por su condición de figura pública no podía ejecutar de propia mano, instrumentalizándolo hacia el designio criminal de inducir en error a la administración de justicia, obteniendo bajo promesas y dádivas que faltaran a la máxima, a la verdad, y no contento con ello, radicadas no ante cualquier juez, sino ante la máxima corporación de la justicia ordinaria. Juicio del presidente de la República, Álvaro Uribe, ya después de más de 10 horas y media. La juez sigue hablando. De un elaborado complot presuntamente orquestado por Iván Cepeda Castro, Juan Guillermo Monsalve Pineda, Pablo Hernán Sierra García, Carlos Enrique Vélez Ramírez, Iván Velázquez Gómez, Eduardo Montelegre Linés, Jorge Perdomo Torres, José Luis Barceló Camacho, César Augusto Reyes, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos, en un giro probatorio terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció, una maniobra que a la inversa atribuyó a sus contradictores cuando él mismo la ejecutaba desde las sombras en una suerte de espejo distorsionado, donde el victimario se disfrazaba de víctima. Así las cosas, se concluye y se ha acreditado más allá de dudas razonables que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concursos homogéneos y fraude procesal en concurso homogéneo. Con estos comportamientos queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la Administración de Justicia, el bien protegido tanto por el delito de soborno en la actuación penal como por fraude procesal. Y que, como ya se ha resaltado, el mismo no se ejerció contra cualquier juez, sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia. Por manera entonces que juicio al presidente Uribe, más de 10 horas y media. Entonces que con esa incursión en esas conductas civiles, repítese, se afectó el bien jurídico de la recta e impartición de administración de justicia, comportamientos de los cuales obviamente el señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar. No obstante, y en su condición de máxima autoridad que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro
país, pues incurrió en esos comportamientos que de esa manera pues ha mandado también un mensaje a la sociedad muy negativo para las futuras generaciones que ven en estas conductas pues el comportamiento que una persona de los connotables cargos a los cuales ha accedido, pues también repítese, no es un buen ejemplo. En esas circunstancias, pues no queda otra alternativa diferente a la instancia concluir que la Fiscalía General de la Nación ha acreditado la existencia de la conducta punible y la participación en calidad de determinador del señor Álvaro Uribe Vélez en las conductas punibles de fraude procesal en concurso homogéneo respecto de los comportamientos a los cuales se ha hecho referencia, en los que se incurrió previamente a emitirse el auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018 y los relacionados posteriormente. Igualmente, en las conductas punibles de soborno en la actuación penal respecto de los testigos Juan Guillermo González Pineda, Euridice Cortés Velasco y a los Enrique Vélez Ramírez, y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. Realizado también a través de varios actos en los que presuntamente se pretendía hacer incluir a la Corte Suprema de Justicia. Así también se anuncia un sentido de fallo absolutorio en relación con el delito de soborno respecto del evento de Hilda Niño Pazman. Ahora se dice el artículo 450 que el juez al momento de anunciar el sentido del fallo debe pronunciarse en relación con los mecanismos sustitutivos o la privación de la libertad. En virtud del artículo 450 de la Ley 906 de 2004, corresponde al juez de conocimiento, al momento de anunciar el sentido del fallo, ordenar la detención del acusado declarado culpable que se halle en libertad. Cuando ello resulte necesario, no obstante, tal facultad también puede ser diferida hasta el procedimiento de la sentencia, sin que haya operado la ejecutoria del fallo de responsabilidad, tal como la Corte Suprema de Justicia lo ha sostenido recientemente, comillas. Además, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha indicado que el hecho de que la orden de captura no se haya anunciado al momento de pronunciarse el fallo no impide que dicha orden sea emitida en la sentencia cuando la condena sea por pena privativa de la libertad y no se concedan subrogados penales. Así lo estableció en varias sentencias en las que reafirman que la ejecución de la pena y las sentencias relacionadas con ella deben ser cumplidas sin dilación para garantizar la efectividad de la sentencia condenatoria. Se ha subrayado que si el juez no ordena la captura de inmediato, esta debe ser dispuesta por el Tribunal de Apelación sin que el recurso suspensivo pueda afectar el inicio de la ejecución de la pena. Por mandato del anterior precepto, se hace necesario que los jueces observen que, en los términos de la Ley 906 de 2004, la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se impartan, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se denieguen subrogados u penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras, cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta y si tal mandato lo incumple el agua, se debe impartir el correctivo por el aquel. Comillas, es al suerte que la instancia definirá la definición de emitir o no
respectiva, basándonos en dos hechos a saber. Inicialmente, para permitir a las partes e intervinientes especiales intervenir en el traslado del artículo de que trata el artículo 447 del Estatuto Rituario y que se puedan tener las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, antecedentes de todo orden del señor Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, la probable determinación de la pena aplicable y la suspensión de subrogados, porque tal como lo ha decantado la Corte en recientes pronunciamientos, tal postura puede resultar mayormente garantista, toda vez que en las estimaciones de los sujetos procesales puede dotar de mayores insumos a la judicatura y adoptar una decisión acorde con los petitum elevados. Así se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en la SU 220 del 2024. Además, de otro lado, el segundo aspecto a evaluar es que por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es, soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado indistintamente de la pena que se impondrá se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido. Tal razonamiento, comillas, no sobra precisarlo. Consulta la posición pacífica de esta sala, plasmada en el auto AP 3498-2023, en el que se reiteró lo expuesto en la SP 3050 del 27 de julio de 2021, radicado 58743. En realidad, la interpretación sí parte del error, porque dicha norma, el artículo 38b del Código Penal, prevé que se cumple el presupuesto objetivo del sustituto penal, no es el monto de la pena efectivamente impuesta, sino el de la prevista legalmente. La postura de la censora deviene entonces de una correcta intelección del citado canon, porque considera que para otorgar la prisión domiciliaria resulta suficiente que la pena infligida en la sentencia no supere los 8 años de prisión. Sin embargo, la citada disposición no demanda tal postulado y por el contrario es clara sostener que el guarismo a analizar es la pena mínima fijada en la ley para el delito por el cual se da la declaratoria de responsabilidad, es decir, resulta irrelevante el monto de la sanción privativa de la libertad, individualizado o finalmente impuesto, cierra comillas. Así las cosas, entonces, anunciado el sentido fácil, señora fiscal, tiene usted uso de la palabra para que se pronuncie en relación con las circunstancias tenidas en cuenta al momento de notificar la pena y conceder los mecanismos de sustitutivos de la pena privativa de la libertad, conforme al artículo 447. Gracias, su señoría, conforme al traslado y escuchado el sentido de fallo, efectivamente el mismo señala la ley 906, lo es con el fin inicial de señalar las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes del culpable. Frente a este aspecto, como lo ha señalado usted, ante la renuncia al derecho de guardar silencio por parte de la persona aquí acusada, Álvaro Uribe Vélez, las mismas son conocidas ampliamente. Frente a la probable determinación de la pena, su señoría, tenemos que efectivamente su sentido de fallo lo es por un concurso de conductas punibles, soborno en la actuación penal, del artículo 444A, en concurso homogéneo por 3 eventos y el concurso heterogéneo por el delito de fraude procesal, artículo 453 por 2 eventos. Entonces, su señoría, para la tasación de la pena debe tenerse en cuenta lo normado en el artículo 31 del Código Penal frente al concurso de conductas punibles, en donde se establece que para eventos como el aquí presente, la persona será sometida a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto. Y para la individualización de la pena, su señoría, debemos tener igualmente que fueron establecidos y probados
juicio las circunstancias de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 y las de mayor punibilidad del artículo 58, posición distinguida, numeral noveno, y la coparticipación del numeral tercio. Y esos aspectos son fundamentales con base en lo normado en los parámetros del artículo 60 y 61 del Código Penal, en donde al momento de individualizar la pena se establecen los cuartos punitivos en los cuales debe ubicarse su señoría. Tanto el delito de soborno en la actuación penal como fraude procesal establecen unos parámetros de la pena de prisión de 6 a 12 años, una pena de multa que es mayor para el delito de soborno en la actuación de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales, mientras que para el fraude procesal es de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Así las cosas, como lo establece el artículo 61 del Código Penal, al concurrir circunstancias de menor punibilidad, una y dos circunstancias de mayor punibilidad, legalmente corresponde la fijación de la pena en los cuartos medios, que una vez realizado los cálculos correspondientes corresponden a lo siguiente. La pena para los dos delitos sobre la actuación penal y fraude procesal va de 6 a 12 años, lo que es lo mismo de 72 meses a 126 meses. Fijado el ámbito punitivo correspondiente, tenemos que los cuartos medios tienen una movilidad entre 90 meses más un día hasta 126 meses. Su señoría, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el inciso tercero del artículo 61, considera la Fiscalía que aquel balance de la justicia al momento de señalar la pena, pues parte de 90 más un día, 126 días, y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y dos de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a dos delitos adicionales de soborno en la actuación penal y tres eventos de fraude procesal, luego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto. Frente a la pena de multa, al hacer el mismo ejercicio de cuartos punitivos, tenemos que frente al soborno en la actuación penal, ese equilibrio de la balanza que se considera conforme al inciso tercero del artículo 61 sería de 1.025 salarios mínimos legales mensuales, mientras que para el fraude procesal sería de 600 salarios mínimos legales mensuales, por lo que la ponderación sería el aumentar otro tanto sin ser superior a los 600 salarios mínimos legales, es decir, de 1.025 aumentar máximo 600 salarios mínimos legales. Frente a la pena de interdicción de derechos y funciones públicas, inhabilidad que se establece para el fraude procesal, pero no para el soborno en la actuación penal, ruego a usted hacer aplicación del inciso segundo del artículo 52 del Código Penal, que establece que esta pena es accesoria cuando se impone una pena privativa de la libertad de prisión. Eso es la ponderación que realiza la Fiscalía y que respetuosamente presenta a usted como pretensión punitiva en este evento. Muchas gracias por el uso de la palabra, señora juez. Doctor Renaldo, el doctor Renaldo. Señor delegado del Ministerio Público, doctor Cuadros. Gracias, señoría. Conforme a las previsiones del artículo 447, traslado que se nos corre, el Ministerio Público únicamente puede conceptuar en relación con las garantías que se le ofrezcan al procesado en relación con su privación de la libertad, en la medida en que los desarrollos jurisprudenciales que sobre el tema se han hecho obligan a que el juez siempre tenga en cuenta la medida que resulte más favorable en relación con la privación de la libertad
y su proporcionalidad frente a la pena que se va a imponer. En este sentido, como usted misma lo ha venido reseñando desde el inicio de esta diligencia a tempranas horas, el comportamiento del procesado ha sido el de su vinculación con el orden de la audiencia, ha participado de la gran mayoría de ellas. Sí lo ha hecho de forma presencial y virtual, dadas las autorizaciones que usted misma ha concedido, y en relación con los presupuestos para que sea concedida la prisión domiciliaria, usted misma ha hecho alusión a que por el quantum de pena, que es el fijado en la ley, más no el que efectivamente se imponga, se haría merecedor a esa privación en esas condiciones. Por último, tener en cuenta los precedentes también que exigen o que habilitan al juez para que esas determinaciones se puedan adoptar en el curso de la sentencia y no desde el anuncio del fallo, aunque es posible, pero también la otra forma es viable según la favorabilidad que ha encontrado la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señora juez. Doctor Jaime Enrique. Indicarle que, descorriendo el traslado al 447, es claro que se mantiene incólume la presunción de inocencia hasta no mediar una decisión condenatoria que tenga firmeza jurídica. Teniendo en cuenta el carácter rector del artículo 7º, que usted además citó en el transcurso de la audiencia de hoy, rige para todo el procedimiento, y eso cubre la etapa en que nos encontramos, es decir, que a pesar de su sentido del fallo condenatorio, en lo que se relaciona con el soborno de actuación penal, en un concurso de 3 eventos que usted analizó y otro de concurso homogéneo y otro heterogéneo en relación con el fraude procesal y la absolución en relación con el soborno de simple en el caso del Trila Niño, y entiendo que también la absolución en relación con el caso del episodio de Pacho Cundinamarca de Jacinto Mosquera, que aunque no lo expresó así con toda claridad, lo entiendo derivado de su argumentación, pues no es menos cierto que a pesar de ello se mantiene esa presunción de inocencia. Y eso le ha sentido, de todas maneras, como lo ha hecho la jurisprudencia de la Corte Suprema más reciente, que citaré más adelante, se tenga que establecer un criterio de ponderación, de razonabilidad, en donde se privilegie la libertad, ante todo, de quien ha comparecido, como en este caso usted mismo dio cuenta al instalar esta audiencia durante todo este proceso, y particularmente además asumiendo directamente no solo su presencia, sino su defensa material, declarando en su defensa y alegando también en este proceso el doctor Rodríguez Vélez. Ahora bien, este artículo 447 establece que se debe analizar, entre otros factores, acerca de las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vida y antecedentes de todo orden. Todo para que, dentro de la filosofía que inspira el artículo 447, que está un poco pensado en lo que en otras latitudes se denomina el informe presentencia, le permita a usted, en esa tarea que tiene que hacer ahora de dosificación punitiva, entrar a analizar estos factores. Ciertamente, en esas consideraciones, su señoría, me parece que aun cuando la señora fiscal ha dicho que por la notoriedad pública del doctor Rodríguez Vélez y por sus propias declaraciones rendidas en su testimonio en este juicio, o sea, ahí se desprenden algunas de esas circunstancias, no es menos cierto que la defensa está habilitada para poder, en un término obviamente breve, razonable, aportar, dado este sentido del fallo y la hora en que nos encontramos, esos elementos que permitan hacer referencia a lo que dicen las voces de este artículo 447, a fin que en la medida en que usted los tenga a su consideración, pueda analizarlo para los efectos de ese ejercicio de simetría penal y de la concesión, que es lo más importante, del subrogado de la prisión domiciliaria, que como usted bien ha dicho, conforme además al parecer ya pacífico jurisprudencial, se tiene en cuenta
no la pena imponer, sino los cuantos mínimos previstos en los delitos, en este caso de soborno, extirpación penal y fraude procesal, que en ambos la pena mínima es 6, que está dentro del límite de 8 años que establece nuestro artículo 38b en armonía con las otras normas que regulan la materia. En ese orden de ideas, su señoría solicitaría como primera petición un plazo breve, 24 horas simplemente, para aportar estos elementos que le permitan a usted a tenerlos presente a fin del ejercicio dosimétrico respectivo. Aparte de ello, su señoría, quisiera también hacer mención que frente a el tema ya no de la concepción del subrogado, que está claro que usted ya también lo ha anunciado el señor del Ministerio Público de una manera y que es pacífico ese parecer, es importante tener presente que a efectos de la determinación de una eventual o hipotética orden de captura para cumplir la sentencia por imponer, que además no estaría ejecutoriada, la jurisprudencia más reciente ha establecido, no solamente a partir de lo que ha dicho la Corte Constitucional, la sentencia de unificación 220 del 24, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel, sino también en relación con la circunstancia como lo ha interpretado la honorable Corte Suprema de Justicia recientemente en la sentencia STP 732 del año 2025, del 23 de enero del año 2025, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Cordón Beltrán, y especialmente en la medida en que en esta decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, haciendo un análisis de la jurisprudencia más constitucional, considera en lo fundamental lo siguiente que quiero tratar de citar de la manera más exacta. En primer lugar, establece que efectivamente, retomando lo que ha venido diciendo la Corte Suprema Constitucional Penal desde el año 2023, particularmente en la STP 8591 de ese año 2023, del 23 de agosto, radicado 130-847, en este proveído de este año de la ponencia del magistrado Cordón Beltrán, establece, ni más ni menos, la necesidad de entender, y esto es muy importante, textualmente lo que se dijo. Allí dice textualmente la Corte Suprema de Justicia que el encarcelamiento de quien está en libertad no opera de manera automática ante el anuncio del sentido condenatorio de la sentencia, pues su disposición, en todo caso, requiere un mínimo de argumentación sobre la necesidad. Eso es, las razones básicas que llevaron al juez a disponer la privación de la libertad en esta fase y que soportan la emisión de una orden de captura inmediata. También se indicó, dice la Corte Suprema de Justicia, que el juez podía tener en cuenta, además de la negativa subrogados, que en este caso sí sería uno de ellos, los antecedentes de evasión procesal, de acciones dilatorias, comparecencia forzada o conducción policial, así como el riesgo de la prisión de justicia. De manera que, con independencia de las instancias en esta materia, frente a la hermenéutica del artículo 450 de la Ley 906 del 2004, concluyó la Honorable Corte Suprema de Justicia que desde esta prohibido el año 2023 ya citado, ya no resulta procedente ni constitucional la emisión de capturas automáticas e imperativas. Por tanto, en todos los casos se muestra necesario suplir con un estándar mínimo de motivación que ofrezca mayores insumos para debatir sobre la misma y por frontera permita en ocasiones no privar la libertad a quien no viene encarcelado por cuenta del proceso, justamente por no hallarse razones para ello. En ese orden de ideas, su señoría, solicito que, descorriendo este traslado al artículo 447, que usted mantenga la situación de libertad del doctor Rodríguez Vélez, como ha venido
haciéndolo porque se ha garantizado todos los fines que procura una medida cautelar, en la medida en que de todas formas se mantiene incólume esa presunción de inocencia, no ha tenido firmeza jurídica, una sentencia que tampoco se ha emitido todavía, y por las razones expresadas recientemente por nuestra honorable Corte Suprema de Justicia. Pero además, a fin de entrar al análisis de la dosificación punitiva y de cara a la concesión del subrogado de la prisión domiciliaria, y teniendo como fundamento esta necesidad de tener, como dice nuestro artículo 447, la oportunidad de disponer del análisis juicioso de las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vida y antecedentes de todo orden, además de la cuestión de público conocimiento y notorio conocimiento y las derivadas de su testimonio en este juicio, solicitaría para traer esa información, estos materiales que sean coherentes con esta determinación, un plazo mínimo de 24 horas hasta el día de mañana, a fin de terminar de cumplir que usted tenga en su mano elementos materiales que vayan en esa dirección. En todo caso, y en su criterio no es necesario esa situación mínima que le solicito, tenga presente lo que dijo la señora fiscal en cuanto al conocimiento que dio en este juicio de la carencia de antecedentes penales, que tenga presente los fuertes vínculos y arraigo que tiene con la comunidad derivada de su actividad profesional como persona dedicada a estar en el emprendimiento en el campo, como lo dijo en su testimonio, de sus vínculos que tiene por ser un líder de una colectividad política que ha fundado, y además de su profunda arraigo familiar en el hogar conformado con su señora esposa, la doctora Lina Moreno, al mismo tiempo que lo que significa de quien se presume inocente, a pesar de su sentido del fallo, significa para la vida social y política de Colombia, en los momentos que vivimos. En ese sentido, teniendo en cuenta estas consideraciones que en este momento en este traslado descorre la defensa, le pido que las considere, que dé la oportunidad a la defensa de completar los elementos materiales probatorios que sustentan esta petición, y al mismo tiempo de permitir que usted pueda valorarlo para ratificar la clara concesión del subrogado de prisión domiciliaria, y en todo caso que se mantenga incólume la privación, el mantenimiento de la libertad que hasta ahora ha tenido el doctor Álvaro Uribe Vélez, en armonía con esa línea jurisprudencial reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia ya mencionada, su señoría. Esa sería en este momento la postulación que realiza la defensa técnica del doctor Álvaro Uribe Vélez. Seguimos en el juicio, Álvaro Uribe Vélez. Pues sabemos que todos los documentos que se discutan y que se incorporan al proceso pues deben de ser discutidos, pero no considero necesario que nos reunamos nuevamente, los pueda llegar, si la señora fiscal no tiene inconveniente, al correo electrónico, para no tener que reunirnos, y de todas maneras, si no tienen inconveniente las demás partes, podríamos evaluar para adoptar la decisión, señora fiscal. De acuerdo, su señoría, considero que la remisión al correo y compartiéndolo a quien le habla sería suficiente garantía para la introducción y el análisis que usted debe realizar. Muchas gracias. Doctor Reinaldo. De acuerdo, su señoría. Doctor Vladimir. Sin ninguna objeción a que se haga de esa forma. Perfecto, entonces doctor Granados, se le autoriza para que los remita con copia a las demás partes para que no tengamos inconvenientes. Bajo orden y virtud de nuestra petición, el día de mañana haré a través del correo electrónico de su despacho y con copia a todas las partes intervinientes en la revisión de esos elementos materiales probatorios, a fin de completar la información que usted requiera para
complementar lo dispuesto en este artículo 447 de la ley 905/2004. Perfecto, doctor Granados. Entonces también ya quedando suficientemente cantada esta situación, quiero que también por economía procesal nos pongamos de acuerdo para la lectura de la decisión, que considero sería el viernes a las 2 de la tarde, y que pues omitiéramos la lectura completa, toda vez pues, que ya el sentido del fallo ha sido ampliamente discutido, y eso sí, inmediatamente se les remite y previo a iniciar la lectura de al menos de la parte de la notificación punitiva y hacer como una lectura, o no sé ustedes cómo lo coordinamos para así mismo programar si la hacemos a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde, señora fiscal. Gracias, su señoría. La fiscalía no tiene ningún inconveniente que sea a las 2 de la tarde, y aquella buena práctica que ha establecido tanto la sala de primera instancia como la sala de casación penal, en el sentido de que previamente, así es cierto, doctor Vladimir, se remite la decisión conocida por todos, y ya no se hace ninguna lectura, si su señoría quisiera, parte resolutiva correspondiente, porque pues tendríamos la oportunidad previamente de conocerla. En ese sentido, su señoría, a 2 de la tarde el viernes, la fiscalía de acuerdo. Doctor Rinaldo. Víctimas y representantes de acuerdo, su señoría. Doctor Vladimir. Gracias, señoría. Efectivamente, como lo propone la señora fiscal, respetuosamente, si usted bien lo considera viable, remitirnos en horas de la mañana la decisión, guardando obviamente la confidencialidad que ello exige, hasta que sea publicitada a las 2 de la tarde, con lo cual no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Doctor Jaime Enríquez. Señoría, estoy de acuerdo. Me parece que esa práctica que desde la Corte Suprema se ha ido introduciendo es sana, porque propende por la economía procesal y permite a todos conocer previamente unas horas. Si se envía a las 8 o 9 de la mañana de ese día, viernes, nos da tiempo a todos de hacer una lectura rápida del texto que usted anunció, tiene alrededor de 1000 páginas, y luego a las 2 de la tarde de ese viernes se haría lectura de lo fundamental, según su criterio, y que permita dar el mecanismo de publicidad de la sentencia, dado el carácter público de estos procedimientos, y de esa manera poder también dar la oportunidad del turno del traslado para los recursos y seguir pues, la continuidad de este proceso. Gracias, doctor Jaime Enríquez. Doctora Marlene. Gracias, creo que ya lo anunció el doctor Granados, pero es que la advertencia que nos hacen siempre las altas cortes es que no lo podemos publicitar hasta el momento en que su señoría dé la lectura y dé por cumplido ese acto. Entonces, para que nos quede claro a todos los sujetos procesales que es para nuestro conocimiento, no para ningún actor externo. Muchas gracias. Bajo esas consideraciones, entonces, pues, a quienes se les remita, que será únicamente a las partes intervinientes especiales, para que guarden la confidencialidad hasta el momento en que se publicite ese acto. Entonces se les enviará la sentencia en las horas de la mañana del viernes. Espero no descartarlos, pero seguiremos trabajando arduamente para poder complementar lo que nos hace falta. Entonces, de esa manera hemos concluido el acto procesal. Se les agradece las partes por su asistencia.